Ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Estamos con César Nakazaki, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, porque también han hablado de Pedro Pablo Kuczynski en Brasil. Y según la versión de César Nakazaki es, digamos, liberador para Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Nicolás, Giovanna, muy buenos días. Buenos días, Bueno, el tema es el siguiente. Primero declaró un testigo de Castro Santos. Sí. De Castro Santos es muy importante porque fue el que estuvo a cargo de la estructuración financiera. Y la hipótesis de la Fiscalía es que nunca existió un servicio de estructuración financiera por parte de Westfield. Westfield fue una empresa fachada y por ahí se pagaron sobornos. Entonces lo primero que había que definir era si hubo o no. Y se ha establecido que el Banco de Crédito, Westfield y posteriormente Apoyo, 3 instituciones son las que brindan el servicio financiero, y que en el caso de Westfield a quien se contrata no es a la empresa propiamente, sino a Gerardo Sepúlveda, porque el Banco de Crédito le recomienda a Jorge Barata que había un experto en hacer financiamiento internacional que acá no existía, y por eso se contrata a Gerardo Sepúlveda. Y lo más importante para un caso de lavado de activos, el origen del dinero dice claramente de Castro Santos que no es Caja 2, sino es las cuentas del Perú, de Odebrecht, de sus operaciones legales. Y al día siguiente, Nogueira vuelve a ratificar que efectivamente Pedro Pablo Kuczynski no tuvo ninguna intervención en este tema. Es decir, que ellos no trataron con Pedro Pablo Kuczynski a la hora de contratar a Westfield, ¿no es cierto? El primer testigo de Castro Santos habla específicamente de la estructuración. El segundo testigo, Nogueira Panicelli, él es el director del contrato. Claro, pero la gente puede decir por qué, siendo ministro una empresa suya, al final él se beneficia del dinero de Odebrecht y de sus consorciadas, él se beneficia así no de la cara. Es una pregunta válida y la respondo, pero preciso. El tema de investigación penal es distinto al cuestionamiento político, ¿no? Nos queda Ahí clarísimo ves eso. lavado de activos proveniente del soborno y sobre eso hago defensa. O sea, yo ingreso a hacer una defensa de que no hay lavado de activos. Yo soy ministra y mi empresa, o sea, una de mis empresas trabajan con esta empresa que acepta hoy haber coimeado a un montón de funcionarios, entre ellos presidentes, y yo al final me beneficio con ese dinero, que está bien, no es de la Caja 2, no es el dinero ilícito, pero me he beneficiado. Lo que se discutía en ese momento, porque estoy yendo a un partido que yo no he jugado, es que como Westfield es una empresa formada en los Estados Unidos y sus prácticas comerciales son como están en los Estados Unidos, existe lo que acá se aplicó como una muralla de fuego, una muralla china. Una muralla china. Ese tema había que investigarlo si era cierto o no. Si eso hubiese sido mi caso, pero me hubiera traído 10 expertos de Estados Unidos para discutir si eso existe o no, pero no es mi caso. Ya, pero ¿podemos explicar qué es una muralla china para que le entienda la gente? ¿Cómo no? En Estados Unidos, para darle dinámica a los negocios, yo trabajo con Nicolás y en un directorio decimos, Nicolás, voy a empezar a trabajar con Petróleos Internacionales. Muralla china. Quiere decir que yo con Nicolás no puedo tener ningún tipo de comunicación sobre ese tema bajo pena de sanción de empresa en Estados Unidos. Pero no hay muralla china para la plata. Igual eso... Claro, porque ese es el asunto de fondo, pues. Es decir, digamos, está claro por la declaración de los brasileños que en el caso de Westfield no le pagaron con la Caja 2. Pero ¿qué es lo que hicieron? Contrataron los servicios de Westfield. Hubo una recomendación del Banco de Crédito y trabaja el señor Sepúlveda. Pero el dueño, o sea, quien cobra es Westfield, eso también está claro. Sí, ahí puedo darte una precisión. Y el dueño era Pedro Pablo Kuczynski. Puedo darte una precisión de caso de acá. Enfatizan que contratan a Gerardo Sepúlveda sin importar quién era la empresa, al punto tal que cuando Gerardo Sepúlveda se va con su empresa First Capital, en la cual Kuczynski no tiene vinculación, él es Westfield, todo el servicio financiero pasa a First Capital. O sea, a quien van siguiendo es a Nicolás Lúcar por el equipo que se vaya. Pero el tema es este, donde se presenta digamos, la incompatibilidad es en lo siguiente. O sea, tú estás en el gobierno, tomas decisiones que tienen que ver con una empresa con la que tu empresa personal, Westfield,
está trabajando y por lo que está cobrando. Entonces dice, no, yo no sé lo que está haciendo Wessel, pero yo estiro la mano y cobro todo lo que paga Odebrecht a Wessel. Un dato más te puedo proporcionar, bueno, dentro de lo que cabe, porque me están sacando de la investigación, ¿no? Pero bueno, vamos, porque es un tema histórico. Claro, porque no me das ningún gol con mi investigación y quieres ir a otro lado. O sea, no interesa. O sea, ya no interesa si la U gana, quieres preguntarme por el Cristal. Está bien. ¿Cómo no? Pero te respondo. Pero también vamos a preguntar por el Muni cuando después, Pedro Pablo Kuczynski ingresa como ministro, está documentado qué empresas tiene. Y él nunca oculta que es Wessel. El primero. Yo te voy a decir, me ganaste, yo te iba a decir, no. Entonces nunca ocultó lo que sucede. Pero ahí está la incompatibilidad, es decir, ya. Dejemos de lado la caja 2. Una más. Odebrecht le paga a Westfield por servicio al señor Sepúlveda. ¿Quién cobra? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Dónde está en el gobierno que toma decisiones a favor de Odebrecht? Déjame una más. Primero, quien más cobra es First Capital, no Westfield. Y en segundo lugar, un conflicto de interés, si fuese un delito, se hubiese establecido. Mi caso no es de conflicto. Si existió o no conflicto de interés, bueno, eso queda en la apreciación de las personas y la sanción lleva a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, yo no voy a entrar a discutir si eso fue así o no. Lo que puedo dar son datos concretos. El conflicto de interés se resuelve Código de Ética Pública. Eso es lo que establece la norma. Esta figura de la muralla china, digamos que podría probar que Pedro Pablo Kuczynski no sabía que es lo que se ha sostenido. Yo siempre voy a tratar de ser muy apegado a los hechos. Es lo que él sostuvo en ese momento, planteó lo de la muralla china, se trajo un informe de los Estados Unidos, eso defendieron los colegas que me precedieron. Cuando yo ingreso a mi caso, me plantean otra tarea. A mí me dicen, vamos a discutir si hubo sobornos y vamos a discutir si hubo dinero sucio. Eso es lo que a mí me plantean. Y al día de hoy en Brasil los testigos de la Fiscalía dicen no sobornos y no dinero sucio. Si vamos a analizar si renunció adecuadamente o no Pedro Pablo Kuczynski, yo les pediría a mí me eximan porque esa pues no es mi tema de discusión, ¿no? No soy de Peruanos por el Cambio tampoco, así como nunca he sido de Fuerza Popular. De lo que queda de Peruanos por el Cambio, porque cada día yo sostengo que nunca fue un partido, ¿no? Pero bueno, sí, pues. Y si nosotros hemos estado preguntando de Cristal mientras que él estaba en otro partido, yo voy a preguntar sobre el Muni. Siempre hubo Cholo Sotil. Los aportes de campaña de lo que se está hablando. Hay dos investigaciones, no una. Por eso también cuando a veces veo, no, acá la mafia que trata de proteger, ponen Susana, Humala, PPK, yo ahí mismo salgo al Twitter y digo, pero perdóname, a PPK que lo están protegiendo. Hay dos investigaciones, una por la campaña del 2011, otra por la campaña del 2016 y están en pleno desarrollo. Tan es así que han generado una bulla entre los dirigentes políticos de Peruanos por el Cambio, no sé por qué. Porque el tema concreto es, lo que estamos haciendo nosotros es trabajando una pericia de las dos campañas para demostrar aportantes y justificar el origen lícito de cada uno de los aportes. Pero ya han habido bastantes irregularidades, como por ejemplo los aportes de Torne, que dijo que él no había aportado y después se rectificó, ¿no? Yo preferiría no ventilar en público, menos contra Alfredo, si dice cierto o no. El tema es que nosotros estamos trabajando toda la lista de aportantes, los aportantes, y estamos estableciendo el origen legal de cada uno de los aportes. O sea, la investigación está en pleno desarrollo. Tan es así que mucho más rápido va y correcto la información de la prensa que la investigación, que el famoso testimonio de Barata respecto a Susana Villarán, a Susana de la Puente, que se le dio dinero, hasta ahora no llega a ninguna investigación. O del colaborador que ha salido hace unos días, que sería el colaborador del Club de la Construcción, hasta ahora no se incorpora a las investigaciones. Bueno, eso como periodista tú lo comentas, yo no. Pero efectivamente, no, esa es la hipótesis. Entonces, mientras que no esté en el caso, no puedo desarrollar defensa sobre ese punto. Porque aquí no solamente se está hablando de Odebrecht, se está hablando de otra empresa, por ejemplo, es Casa. Que bueno, obtuvo buena prueba en licitaciones. También he visto ese punto, pero por ejemplo, mientras que no entre, cuando entre la investigación te aseguro que voy a pedir, tráiganme los procesos administrativos de todas esas obras que dicen,
para ver si Kuczynski tiene alguna injerencia. Pediré que me traigan los estados financieros de casa para ver si el origen del dinero sería legal o no. Todo eso voy a hacer, pero una vez que se incorpore a la investigación. Lo que sí reclamo es que es muy rápida la información en la prensa y no llegan las investigaciones. Por eso ponía el ejemplo de la declaración de Barata. ¿Hace cuánto tiempo se ha informado que Barata dice que le dio plata a Susana de la Puente? Meses de meses. Pero tal vez eso es lo que mucha gente reclama. La documentación para incluirlo con las pruebas. Lo que pasa es la dinámica de la colaboración brasilera que pone en cola sus diligencias, ¿no? Ah, no, por supuesto. Y eso quedó claro cuando se postergó la diligencia de Barata y hubo que reprogramar una fecha y era una complicación porque había que esperar casi 3 meses. No había acuerdo. No, porque tenía montones de declaraciones. Una vez que se perdió la fecha original, ¿no es cierto? De comienzo de enero ya, olvídate, había que hacer cola hasta marzo. Pero en ese tiempo el grupo de Vela inteligentemente, como no había acuerdo de colaboración eficaz, inventa una figura, entre comillas, de un acuerdo de inmunidad. Y con ese acuerdo empiezan a animarse a declarar algunos brasileros, ¿no? Barata va a declarar en marzo. ¿Cuál es la teoría de la defensa con respecto a Pedro Pablo Kuczynski? Él era el dueño de Westfield, pero no sabía nada. ¿O qué dice? Él era, él era íntimo amigo de Sepúlveda, es más, Sepúlveda trabajaba con él, pero tampoco sabía nada. Hubo aportes irregulares a la campaña, pero tampoco él sabía nada. O sea, eso es increíble, los políticos peruanos. No, para nada. No lo haces porque yo no he dicho nada de eso, mi querido Nicolás. Es más frontal la defensa. Lavado de activos provenientes del cohecho, ¿ok? Sobornos y dinero sucio. No hay sobornos, no hay dinero sucio. Westfield se desinfla y te voy a traer la resolución de archivo. En el caso de los aportes, lo que discutimos es origen legal de todo aportante a Westfield. Perdón, a las dos campañas. Primero la campaña que fue un frente, ¿no? PPC, Peruanos por el Cambio y Alianza para el Progreso. Y en el 2016... Pero el problema que tú tienes en la investigación, por ejemplo, de la interoceánica, y eso lo hemos discutido largamente en los últimos años, cuando hubo la primavera anticorrupción, cuando empezaron a caer presos los alcaldes y gobernadores regionales, presidentes regionales en esa época, es que tú no necesariamente tienes que acreditar el pago de una coima cuando un funcionario público ha tomado una decisión que ha favorecido a alguna empresa privada en perjuicio del interés del Estado. Eso es un delito. Negociación incompatible. Claro. Y no tienes que probar que cobraste por eso. Puedes suponer que cobró por eso, pero si no tienes pruebas no importa porque el daño se produjo. Sí, pero es otra enfermedad. Hay negociación incompatible, hay cohecho y hay colusión. Son 3 enfermedades pero ¿cuál es el tema? ¿Que Hamilton Castro había planteado mal Mira, su cargo? Te lo hago tan sencillo así. Si tú vas a la investigación de Westfield, como hipótesis de investigación, no hay un solo acto ministerial de Pedro Pablo Kuczynski. Acuerdo de proinversión, resolución ministerial, el que tú quieras, no hay un solo acto ministerial planteado que habría sido objeto de alguna situación irregular. En concreto, en el caso de Westfield, lo que se establece es si hubo sobornos a través de Westfield, porque Westfield es una empresa fachada, porque nunca existieron servicios financieros, y que se pagó con dinero de la Caja 2. Esa es la hipótesis que se está viniendo abajo, porque yo tampoco creo en inocencias prematuras ni en condenas prematuras, ¿no? Y por eso está diciendo que en el caso de los aportes va a esperar la información que para esté completa defender. Para poder hacer la defensa. Pero ¿qué dice Pedro Pablo Kuczynski con respecto al manejo económico en su campaña? Él tenía algo que ver, sus invitados, Susana de la Puente, Mercedes Arauz, ¿tenían algo? Lo que sucede, yo tengo que excusarme ahí porque he criticado públicamente que se haya ido a una discusión prematura en medios, donde se están sacando los ojos, no aceptan quién es aportante, no aceptan quién fue responsable del levantamiento. Si yo entro a contribuir pero es que es lógico, cada uno quiere salvar el pellejo. Pero me gustaría que lo salves primero en el caso. O sea, primero haz el gol y de ahí lo gritas. No al revés, primero gritas y de ahí lo haces, eso no funciona. Porque ya, por ejemplo, Lourdes Flores ya salió a decir que en el caso de los aportes, y se ha adelantado porque yo hace como 3 años que estoy planteando lo mismo, ya de una vez pongan el tema en discusión, digan que piensan que los aportes no son delito, si tú me dices, que no es delito. Bueno, si me haces la pregunta, yo sí puedo responder. Los aportes anónimos son una figura perfectamente legal en el Perú.
es un contrato de donación con simulación relativa y que es una figura permitida en el derecho peruano. Eso lo tengo claro. Y de ser el caso, esa es la teoría que vamos a plantear. ¿Y en qué caso sería delito según esa teoría? A mí no me parece, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que lo que se ha mostrado, es decir, no soy abogado ni mucho menos, pero el tema es este. Se ha construido un sistema de corrupción en el Perú que comenzaba con aportes a la campaña electoral que no eran públicos, que se entregaban en efectivo, se entregaban, digamos, falseando información, no solamente de cómo entraba, sino de quienes aparecían como aportantes cuando no lo eran. Y ese dinero no era gratis, ese dinero era a cambio de que luego tú ibas a ser favorecido. Con contratos, con concesiones. Una cosa es que sea anónimo, otra cosa es que yo sé de dónde viene, pero no lo... Claro, por ejemplo, Casa. Uy, Casa aporta, uy, qué sorpresa, como 900 millones en obras, algunas de las cuales sin licitación. O los señores de Cunturuguasi, que aparecen celebrando como si fuera su fiesta de cumpleaños, en la reunión de los personeros, y qué casualidad, sale una adenda recontra favorable a ellos y recontra desfavorable al Estado peruano. Pásame la pelota. Ahí está, listo, te la acabo de pasar. Ya, pásamela. Entonces, primero, si se trata de una inversión y no de un aporte, tienes que leer, mi hermano. Si se trata de una inversión... No digas, hermanito, te he dicho una mala. No, yo soy de Chiclayo, no, hermano. Yo no voy a permitir que nos roben la palabra, que unos rateros nos roben la palabra. No, por favor. Entonces, si se trata de un aporte o de una inversión. Si se trataba de una inversión, te doy y demuestro mañana que hubo obras públicas otorgadas indebidamente, no es mi teoría. La teoría que yo sostengo es de aporte puro, no de posterior obra. Y en eso, o sea, guiados por su simpatía. No, mi querido amigo, tú mismo has dicho que Peruas con el Cambio no merecía ni siquiera el nombre de partido. Sí, o sea, ¿a qué estás aportando? Pero perdóname. ¿A un proyecto nacional? Sí, pero eso hay que... No, perdóname. Es un caso que tú no estás muy contento, pero el tema es, en el caso de Ollanta Humala, los brasileros han jurado bajo 500 Biblias que se trató de un aporte obligado que nunca quisieron dar, porque lo ordenó el PT. Así que hay aportes puros, dicho por los brasileros. Bueno, terminamos por hoy con César Casa, que siempre es un gusto Gracias por venir contigo. No, discutir dije, ¿no? Conversar. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.